Si creías que lo sabías todo sobre el cine de acción, prepárate porque hoy descubrirás secretos que pocos conocen. En este video exploraremos detalles ocultos, decisiones arriesgadas y curiosidades sorprendentes de una película que cambió para siempre el género. Así que quédate hasta el final y no olvides dejar en los comentarios cuál de estos datos fue el que más te impactó. Y claro, suscríbete para no perderte los próximos videos. Rambo Acorralado de 1982, 10 datos que no conocías. Dato 1. El guión tuvo 26 reescrituras antes de filmarse. Aunque hoy la recordamos como un clásico del cine de acción, la historia de Rambo Acorralado de 1982 estuvo a punto de nunca llegar a las pantallas. El guión original se escribió en los años 70 y, sorprendentemente, fue rechazado por varios estudios. De hecho, pasó por al menos 26 reescrituras, cada una modificando la visión del protagonista y el mensaje de la trama. En muchas de esas versiones, el destino de John Rambo era completamente distinto. Algunos borradores incluso terminaban con la muerte del personaje, lo que hubiera significado el final de la saga antes de empezar. Sin embargo, Sylvester Stallone, quien ya había triunfado con Rocky, intervino de manera decisiva para darle al guión un giro más humano, presentando a Rambo no solo como un soldado letal, sino también como un hombre roto por la guerra. Gracias a estas modificaciones, la película encontró el balance perfecto entre acción explosiva y crítica social, lo que le permitió destacar frente a otras producciones de la época. Dato 2. Stallone casi rechaza el papel de Rambo. Hoy resulta imposible imaginar a otro actor encarnando a John Rambo, pero lo cierto es que Sylvester Stallone no fue la primera opción de los productores. Antes de él, nombres como Al Pacino, Robert De Niro, Dustin Hoffman e incluso Clint Eastwood fueron considerados para el papel. Cada uno de ellos fue contactado en diferentes etapas del proyecto, pero todos rechazaron la oferta por distintas razones. Algunos no conectaban con la violencia de la historia y otros no querían encasillarse en un personaje tan oscuro. Cuando la propuesta llegó a Stallone, él mismo estuvo a punto de decir que no. Después del éxito mundial de Rocky, temía quedar atrapado en otro personaje icónico que pudiera limitar su carrera. Sin embargo, tras leer el guión y ver el trasfondo del excombatiente de Vietnam, decidió que podía darle un matiz más humano y emocional que lo diferenciara de otros héroes de acción. Curiosamente, Stallone no solo aceptó el papel, sino que también exigió modificar varias partes del libreto para profundizar en la vulnerabilidad de Rambo. Fue él quien insistió en mostrarlo como una víctima del abandono social y no únicamente como un guerrero imparable. Esa visión fue clave para que la película trascendiera el género y se convirtiera en un fenómeno cultural. Dato 3. El final original era mucho más oscuro. En la versión que llegó a los cines, John Rambo sobrevive después de su enfrentamiento con la policía y el coronel Trautman logra detenerlo. Sin embargo, en el guión original, la historia terminaba con un desenlace trágico: Rambo moría. En esa versión, el propio personaje pedía a Trautman que lo ejecutara, incapaz de seguir viviendo con las cicatrices de la guerra y el rechazo de la sociedad. El coronel, con gran dolor, cumplía su petición, cerrando la película con un tono profundamente sombrío y devastador. Incluso se filmó una escena alternativa donde esto sucedía, y llegó a mostrarse en algunas proyecciones de prueba. Pero el resultado fue desastroso. El público quedó conmocionado y rechazó por completo esa conclusión. Los espectadores sentían que Rambo merecía redención, no una muerte prematura. Ante esta reacción, los productores decidieron cambiar el final para que el protagonista viviera. Esa decisión fue crucial, ya que permitió abrir la puerta a las secuelas que convirtieron a Rambo en una de las franquicias más exitosas del cine de acción. El contraste entre lo que pudo ser y lo que finalmente se mostró demuestra cómo, a veces, la opinión del público puede alterar por completo el destino de un personaje. Sin ese cambio, jamás habríamos visto Rambo 2, Rambo 3 ni las entregas posteriores que consolidaron a Stallone como leyenda del género. Dato 4. La filmación fue un infierno para el equipo. Rambo Acorralado de 1982 se rodó en la localidad de Hope, en la provincia de Columbia Británica,
Canadá. Aunque el lugar parecía perfecto para transmitir el aislamiento y la dureza de la historia, en la práctica resultó ser una pesadilla para el equipo técnico y los actores. Las bajas temperaturas, la lluvia constante y el terreno montañoso hicieron que cada jornada de rodaje fuera agotadora. Sylvester Stallone tuvo que correr entre bosques húmedos, saltar acantilados y rodar escenas de acción sin casi dobles. El frío era tan extremo que en varios momentos los actores temblaban visiblemente en pantalla, lo cual terminó añadiendo realismo a la película. Stallone confesó años más tarde que este rodaje fue uno de los más duros de su carrera. En una de las escenas más recordadas, cuando Rambo salta de un acantilado y se lastima el brazo, la caída fue tan real que Stallone realmente se lesionó. La producción decidió dejar la toma en el montaje final porque transmitía perfectamente la crudeza de la situación. El equipo de filmación tampoco la pasó bien. Cargar el equipamiento pesado a través de colinas embarradas y trabajar bajo tormentas de lluvia era una tarea titánica. Muchos consideraron abandonar el proyecto, pero la perseverancia del equipo permitió que la película alcanzara la autenticidad que hoy la distingue. Dato 5. El cuchillo de Rambo se volvió un ícono cultural. Uno de los elementos más recordados de Rambo Acorralado de 1982 es, sin duda, el enorme cuchillo de supervivencia que lleva John Rambo. Lo curioso es que este objeto no estaba pensado como un simple accesorio, sino como un símbolo de la autosuficiencia del personaje. El diseño fue creado especialmente para la película por el maestro cuchillero Jimmy Lille. El arma incluía detalles sorprendentes: una hoja de acero con sierra en el lomo, una empuñadura hueca que servía como compartimento para guardar fósforos, hilo de pescar y hasta una brújula. No era solo un cuchillo, sino una verdadera caja de herramientas de supervivencia. Tras el estreno de la película, el cuchillo se convirtió en un objeto de culto. Miles de réplicas fueron vendidas en todo el mundo, al punto de que las tiendas de armas y artículos de camping se vieron obligadas a responder a la enorme demanda. Para muchos fanáticos, tener un cuchillo como el de Rambo era casi un rito de iniciación en los años 80. El impacto cultural fue tan grande que el cuchillo pasó a ser inseparable del personaje en todas sus secuelas. Más allá de la acción, representaba la lucha por sobrevivir en un entorno hostil, algo con lo que muchos veteranos de Vietnam se sintieron identificados. Con el tiempo, esta arma dejó de ser un simple objeto de utilería para convertirse en un ícono del cine. Dato 6. La chaqueta de Rambo escondía un detalle real de los veteranos. El aspecto visual de John Rambo no fue casualidad. La famosa chaqueta verde que usa a lo largo de la película no era simplemente un vestuario elegido al azar. Se trataba de una prenda inspirada en la ropa real de los veteranos de Vietnam que regresaban a Estados Unidos durante los años 70 y principios de los 80. Ese tipo de chaquetas, conocidas como M65 Field Jackets, eran utilizadas por miles de soldados en la guerra. Cuando regresaban al país, muchos continuaban vistiéndolas como símbolo de identidad, aunque también se convirtieron en una especie de marca de rechazo social, representaban un pasado incómodo para la sociedad estadounidense. El equipo de vestuario quiso que Rambo llevara esta prenda para reforzar la idea de que el personaje estaba atrapado entre dos mundos, el del campo de batalla y el de una sociedad que ya no lo aceptaba. Cada vez que Rambo aparece con la chaqueta, se subraya esa sensación de aislamiento, recordando que sigue cargando con el peso de la guerra. Lo más curioso es que, tras el estreno de la película, la chaqueta M65 se volvió tendencia entre los jóvenes. Muchos comenzaron a usarla como símbolo de rebeldía, sin saber realmente el trasfondo doloroso que tenía. Así, lo que en un inicio era un reflejo de los veteranos se convirtió en un ícono de moda gracias al impacto de la película. Dato 7. La ciudad de Hope nunca volvió a ser la misma. La película se rodó principalmente en la pequeña localidad de Hope, en Columbia Británica, Canadá. Antes de la llegada del equipo de filmación, era un pueblo tranquilo de apenas unos miles de habitantes. Sin embargo, después del estreno de Rambo Acorralado de 1982, el lugar se transformó en un punto de peregrinaje para los fanáticos del cine. Las calles,
El puente donde Rambo es arrestado y los bosques circundantes se convirtieron en escenarios icónicos que todavía hoy atraen visitantes de todo el mundo. Los fanáticos llegan para recorrer las mismas rutas que John Rambo atravesó en la pantalla grande, tomarse fotos en los lugares de rodaje y revivir la atmósfera de la película. La repercusión fue tan grande que la ciudad adoptó oficialmente a Rambo como parte de su identidad cultural. Existen tours organizados que llevan a los turistas a los sitios más representativos del rodaje, e incluso hay placas conmemorativas que explican la importancia de esas escenas. Cada año, OPE celebra eventos dedicados al legado de la saga, lo que ha impulsado enormemente su economía local. Lo curioso es que, durante la filmación, muchos habitantes estaban molestos por el caos que causaba el rodaje. Nadie imaginaba que, con el tiempo, esa incomodidad inicial se transformaría en orgullo. Hoy, Rambo es tan parte de la historia de OPE como lo son sus montañas y paisajes. Dato 8. Stallone casi muere en una de las escenas. El rodaje de Rambo Acorralado de 1982 no solo fue físicamente exigente, sino también extremadamente peligroso para Sylvester Stallone. En varias ocasiones, el actor se negó a usar dobles de riesgo porque quería que las escenas lucieran lo más realistas posible. Esa decisión lo llevó al límite y casi le cuesta la vida. Una de las secuencias más arriesgadas fue la famosa persecución en la que Rambo salta de un acantilado y termina colgando de las ramas de un árbol. Aunque la producción tomó medidas de seguridad, la caída fue mucho más dura de lo planeado y Stallone terminó golpeándose con fuerza contra las rocas antes de sujetarse. El impacto le provocó una lesión en las costillas y un desgarro en el brazo. Lejos de detener la filmación, Stallone insistió en seguir trabajando. La escena que quedó en la película es, en realidad, el salto real que casi le cuesta la vida. Su dolor visible y la manera en que se mueve después del golpe no son actuación, son el reflejo de una herida auténtica. Este tipo de entrega extrema consolidó a Stallone como un actor dispuesto a sacrificarlo todo por la autenticidad. Aunque muchos lo criticaron por asumir riesgos innecesarios, esa intensidad fue clave para que Rambo se sintiera tan visceral y convincente en pantalla. Dato 9. El discurso final fue improvisado en gran parte. Uno de los momentos más recordados de Rambo Acorralado de 1982 es la emotiva confesión de John Rambo al coronel Trautmann en la recta final. En esa escena, el personaje rompe en llanto y relata el sufrimiento que vivió en Vietnam, así como el rechazo que enfrentó al volver a casa. Lo sorprendente es que gran parte de ese discurso no estaba escrito palabra por palabra en el guión. Sylvester Stallone se inspiró en testimonios reales de veteranos de guerra con los que había hablado durante la preparación del personaje. Quería transmitir el dolor auténtico de esos hombres que fueron enviados a una guerra impopular y luego olvidados por la sociedad. Por eso, al momento de grabar, decidió dejarse llevar por la emoción y añadir frases espontáneas que no estaban en el libreto original. La improvisación funcionó de manera magistral. El llanto de Stallone es real, producto de la intensidad del rodaje y de la conexión con la experiencia de los veteranos. Esa sinceridad convirtió la escena en el corazón emocional de la película y sorprendió incluso al director, Ted Kotcheff, quien decidió mantenerla casi sin cortes en el montaje final. Este momento fue clave para que el público entendiera que Rambo no era simplemente un héroe de acción, sino un hombre roto por las cicatrices de la guerra. Sin esa escena, la película no habría alcanzado el mismo impacto emocional. Dato 10. La crítica inicial fue tibia, pero el público la convirtió en leyenda. Cuando Rambo Acorralado de 1982 llegó a los cines, la recepción de la crítica no fue tan entusiasta como muchos creen. Algunos medios especializados consideraban que era otra película de acción más y criticaban su violencia excesiva. Incluso hubo reseñas que la describieron como un filme confuso, sin imaginar el impacto cultural que estaba a punto de generar. El público, en cambio, reaccionó de manera totalmente distinta. Los espectadores conectaron con la historia de un veterano olvidado, alguien que representaba a miles de soldados que habían vivido el mismo rechazo. Para muchos, Rambo no era un simple personaje ficticio, sino un reflejo de una herida social todavía abierta en Estados Unidos.
Gracias a esa conexión, el boca a boca transformó la película en un éxito mundial. Con un presupuesto de apenas $15 millones, terminó recaudando más de 125 millones en taquilla, una cifra enorme para la época. Además, su popularidad traspasó fronteras. En Europa, Asia y América Latina se convirtió en un fenómeno cultural que consolidó a Sylvester Stallone como un ícono global. Lo más curioso es que, con el paso del tiempo, la crítica que inicialmente fue tan fría tuvo que rendirse ante la evidencia. Hoy, Rambo Acorralado es considerada una obra maestra del cine de acción y el inicio de una de las sagas más influyentes de todos los tiempos. Rambo Acorralado de 1982 no solo redefinió el cine de acción, también mostró el lado humano de un soldado marcado por la guerra y el olvido. Cada dato revela cómo una producción llena de dificultades, riesgos y cambios inesperados terminó creando una de las sagas más icónicas de la historia del cine. Lo que comenzó como una película con críticas tibias se transformó en un fenómeno cultural que sigue vivo hasta hoy. Desde el cuchillo y la chaqueta hasta el inolvidable discurso final, Rambo se convirtió en un símbolo de resistencia, dolor, al mismo tiempo, esperanza. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estos datos te sorprendió más? ¿Crees que Rambo habría sido lo mismo si el final original se hubiera mantenido? Déjalo en los comentarios, porque tu opinión nos importa mucho. Y si quieres seguir descubriendo secretos del cine que marcaron generaciones, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente viaje al pasado del séptimo arte.